de inventario tenemos la materia prima, que existen varios tipos en una industria. De esta forma tendrás 3 tipos de inventario: productos terminados, materia prima y productos en proceso. Si la empresa se dedica al comercio, existirá un solo tipo de inventario denominado contablemente como mercancía. Ya, también tenemos lo que es plazo medio de venta o periodo medio de maduración de la empresa. El periodo medio de maduración de la empresa viene determinado por el número de días que dicta entre el momento del pago de una unidad monetaria en materias primas para producir el producto hasta el momento de su recuperación, por la venta del producto y del cobro a los clientes. También dependiendo de que si es un tipo de empresa o otro, al periodo medio de maduración de la empresa viene determinado por diferentes periodos. Existen 2 tipos de empresas. Empresas comerciales, las empresas comerciales por el periodo medio de venta, que es el periodo comprendido entre el tiempo transcurrido desde la inversión en materia prima hasta la venta de la misma, y el periodo medio de cobro sería el tiempo transcurrido desde la venta de materias primas hasta el cobro. Dentro de las empresas industriales tenemos 4 tipos. Periodo medio de almacén. El periodo medio de almacén es el tiempo transcurrido desde la inversión de una unidad monetaria en la compra de materias primas hasta que esto pasa al proceso productivo. El periodo medio de fabricación sería desde el tiempo transcurrido desde que las materias primas se incorporan en el proceso de la producción hasta que se obtiene el producto terminado. El periodo medio de venta es el tiempo transcurrido desde que se ha obtenido el producto final hasta que se realice su venta, y el periodo medio de cobro comprende el tiempo transcurrido desde que el producto se haya consumido hasta que se cobra el cliente. Muchas gracias. Tenemos 3 puntos importantes, que son el abastecimiento, el nivel de servicio y el pronóstico. El abastecimiento: eligiendo nuevos proveedores que ofrezcan tiempos de entrega más breves, es decir, un tiempo de entrega más breve para que así el inventario esté en un mejor tiempo. El nivel de servicio: calibrando las frecuencias estables de situaciones de falta de existencia, que estas situaciones no se verifiquen y no es algo razonable para la industria. Y el tercer punto es el pronóstico: refinando la precisión de los pronósticos de demanda, de modo que las existencias de seguridad puedan disminuirse sin aumentar las existencias de falta. La solución del local: dice que de todas las opciones para mejorar la rotación del inventario, el pronóstico es generalmente la que ofrece mejores y más rápidos resultados para la mayoría de las empresas. El mejorar los pronósticos no requiere inversiones significativas ni la revisión de estrategias de abastecimiento ni riesgos adicionales al optar por una mayor cantidad de situaciones de falta de existencia. Eficiente. La rotación eficiente permite a la empresa mejorar la gestión de su capital de trabajo en la medida en que no tiene inmovilizado en su inventario con las consiguientes pérdidas. Si un producto se puede surtir en una semana, esto debería ser la rotación. Si reabastecerse toma un mes, esta debería ser la rotación en teoría. Lo importante es que un producto no permanezca en el inventario por más del tiempo necesario. Métrica de rendimiento. La rotación es una de las métricas de eficiencia de la cadena de suministro más comúnmente utilizadas. La rotación de inventario baja se asocia a menudo al exceso de inventario, a un mantenimiento excesivo de existencia y a la presencia de un inventario muerto, es decir, un inventario sin movimiento. La rotación baja también conlleva problemas de liquidez, lo que genera una presión en aumento sobre el capital de trabajo. La rotación de inventario alta es generalmente positiva, ya que indica que los productos se están vendiendo rápidamente.